no se molesten. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía, hoy es martes 27 de agosto, ha sido un día lluvioso, de lluvias copiosas e intermitentes. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami, nos están viendo en Estados Unidos, ya no nos ven en Puerto Rico. Me duele en el alma que nos hayan retirado de la programación en Puerto Rico, pero volveremos y seremos millones. En cualquier caso, nos ven luego en el mundo entero. Claro, dicho así suena rimbombante y pretencioso, pero no, es verdad. Ahora nos pueden ver después, al día siguiente o los días posteriores, donde quiera que usted se encuentre, a la hora que le resulte más conveniente. Hoy ha venido un invitado de lujo. Yo lo conocí hace muchos años, cuando éramos ambos periodistas aquí en Miami. Ya entonces se distinguía, descollaba por su inteligencia, por su perspicacia. Luego entró en el mundo corporativo, fundó una empresa consultora, New Link, con gran éxito, y acaba de publicar un libro fascinante sobre cómo la tecnología ha cambiado al mundo. Sergio Roiberg, no se lo pierdan a Sergio Roiberg, que va a presentar su libro Expuestos el 29 de agosto, o sea, pasado mañana, en Books and Books de Coral Gables. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad, no sin antes dedicarle el programa. Yo tengo esta costumbre un poco antigua, pero noble, me parece, a don Julio Piñango, que nos ve en Suiza, un venezolano en Suiza, a don Mario Anchía, que nos ve en San José, Costa Rica, y a Ronald Cuervo y María Isabel Mena, que nos ven en Aruba. Muchas gracias a todos por vernos. Bueno, hace minutos nada más el cenutrio dictador venezolano Maduro. Todos los dictadores son abominables, pero algunos son todavía más detestables cuando son profunda e incurablemente estúpidos. Ese es el caso del cenutrio Maduro. Se ensañó con la señora Bachelet, cuyo informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela resultó, a mi juicio, corto, insuficiente, casi diría timorato. Bueno, el cenutrio Maduro dice que la señora Bachelet se debería dar con una piedra en los dientes. Fíjense. Y lo que hacemos en Venezuela, tendrían que darse con una piedra en los dientes alguna gente que opina de Venezuela en otros lugares. Y han gobernado sus países y no han sido capaces de atender a los humildes y llevarle la salud gratuita de calidad científica, humana, a los más humildes. Y declaran de Venezuela que Venezuela es esto. La misma Michelle Bachelet gobernó Chile y no fue capaz de llevarle, siendo médica, salud a los humildes, gratuita. Y debería agarrar una piedra y darse en los dientes. Venezuela tiene un sistema de seguridad social, de protección social, de misiones, grandes misiones, y específicamente un sistema de salud profundamente humano. Yo nunca había escuchado esa frase tan bárbara, ¿no? Tan viciosa. Debería coger una piedra y darse en los dientes. Se la dirige además a una señora que ha sido 2 veces presidenta de Chile. Bastante buena presidenta, en mi opinión. La señora Bachelet, lo mismo que el señor Lagos, consiguieron que la izquierda chilena, una vez en el poder, no destruyera la economía con políticas demagógicas. Por otra parte, es una obviedad que la salud pública en Chile funciona bastante bien. ¿Acaso hasta mejor que aquí en los Estados Unidos? No se puede comparar la salud pública de Chile con la de Venezuela, no se puede comparar la educación pública de Chile con la de Venezuela, no se puede comparar a Chile con Venezuela. Los chilenos ya no se van, se iban con Allende o con el primer Pinochet. Los chilenos no se van. Chile se ha convertido casi en un país de primer mundo. Chile es el tigre de América del Sur. Es una desfachatez que el señor Maduro pretenda instalar el peregrino argumento de que los venezolanos son mejor atendidos en hospitales y clínicas que los chilenos en su país. Luego continúa esta diatriba, esta catilinaria contra la señora Bachelet, a quien por supuesto no le perdona la independencia de juicio moral, ¿no? Y la llama mentirosa. Que en el informe de Michelle Bachelet dicen que los derechos sociales se establecen en Venezuela con discriminación. Dice Michelle Bachelet mintiendo que la salud, el carnet de la patria, el CLAP, la educación se establece con discriminación, solo se le da a los chavistas.
Mentira, Michelle Bachelet, no le mientas al mundo, Michelle Bachelet, firmaste un documento, un informe que ni leíste, Michelle Bachelet. Es un informe hecho por especialistas vinculados al Departamento de Estado, enemigos de la Revolución Bolivariana. Bueno, yo no creo que la señora Bachelet haya firmado ese informe sin leerlo. Yo creo que ella lo ha escrito, si no completamente, al menos en las partes fundamentales. Ella se tomó el trabajo, además, de ir hasta Caracas, ¿no? Y se impuso la tarea pesarosa y gris de hablar con todos estos monigotes del chavismo. O sea que, sin ser tampoco un partidario ardoroso de la señora Bachelet, yo sí defiendo su honor y su espíritu insobornable, ¿no? Ha hecho muy bien en no claudicar ante la prepotencia chavista. Y eso no se lo perdona a Maduro. Maduro pertenece, por supuesto, a la izquierda cavernaria, ¿no? A la izquierda retardataria, a la izquierda fascista. Maduro es un fascista de izquierda. No cree en la democracia, no cree en la libertad. Y por supuesto es verdad lo que dijo la señora Bachelet, que si no votas por Maduro, entonces su dictadura no te regala la bendita bolsita de comida. Pero luego Maduro incurre también en la grosera falsificación de decir que su salud pública, la de Venezuela, un país donde los niños y los ancianos se mueren por falta de atención médica y se mueren por millares cada día, es mejor que la de Estados Unidos. Y enrostra a los presidentes de este país por no haberse ocupado suficientemente de la salud de los más desposeídos. Desde luego, Maduro es un ignorante. Me atrevería a decir que no ha pisado nunca a los Estados Unidos y que todo lo que dice, lo dice desde la más profunda ignorancia y sobre todo desde la propaganda ideológica con la cual fue intoxicado desde muy jovencito. Yo nunca he visto a un gobernante en Estados Unidos atender los temas de salud del pueblo de Estados Unidos. Ustedes han visto a Donald Trump hacer un pase para inaugurar un hospital, visitar un centro médico de salud popular, atender a los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos. Nunca, jamás, ni lo verán. A ellos lo que les importa es esto, business, los negocios, el dinero, el poder mundial. Tienen una visión fuera de la realidad de que ellos son el poder del mundo, el policía del mundo, los jueces del mundo, los fiscales del mundo. No, este mundo cambió y hay dignidad y soberanía. Bueno, Estados Unidos es el país más exitoso del mundo, creo. Es todavía la primera economía del mundo, aunque Trump es perfectamente capaz de echarlo todo a perder en el año y medio que de momento le falta, para ir al menos a una reelección que no tiene asegurada. Estados Unidos no es el paraíso no existe. Efectivamente, el sistema de salud pública podría ser mejor. Quizá en Europa hay sistemas de salud pública que son mejores que el de Estados Unidos, pero la carga impositiva también es más onerosa, de manera que si uno quiere que todos tengan un seguro de salud gratuito, entonces alguien tiene que pagar esa cuenta, ¿no? Desde luego, no hace falta que lo diga yo, Maduro es tan estólido, tan oceánicamente ignorante, que sus apuntes no se corresponden con la verdad. El general Padrino, un hombre extranjero a la dignidad, ajeno al honor, apenas un adulón y un canalla, un adulón además de un dictador incompetente como Maduro, dice que agita, quiero decir, la bandera tantas veces manoseada del patriotismo y dice que está listo para irse a la guerra en defensa de Venezuela. Yo sospecho que su tropa, la soldadesca, no está tan lista como él y que él vocifera estas cosas solamente para contentar a su jefe, el dictador Maduro. Lo dice porque hace no mucho hubo unos ejercicios militares conjuntos en Brasil, ordenados por el ex capitán Bolsonaro y por el jefe del Comando Sur, el almirante Foller. Lo dice quizá porque está, ojalá, levemente asustado. Las declaraciones del almirante Foller ayer en Brasil, en el marco de la sesión del ejercicio UNITAS, que están listos para cumplir las órdenes de su gobierno y, bueno, implementar una estrategia que permita entrar a Venezuela y bloquear nuestros mares, etcétera.
si en ellos están listos. Nosotros les respondemos, nosotros también. Nosotros también. Estamos listos, pues. Bueno, me gustó que golpeara la mesa en un gesto, en un alarde de virilidad y a la vez patriotismo. En realidad nadie está listo. Bolsonaro no quiere usar la fuerza militar para liberar a Venezuela, Duque mucho menos, Trump tampoco, y de hecho Guaidó no lo pide. Quien tendría que pedirlo en primer lugar es el presidente Guaidó, no lo hace. No lo hace tendrá sus propias razones, tendrá su propia agenda, pensará que si él le pide a Trump una intervención militar, corre el riesgo de quedar en una situación bochornosa porque luego Trump no va a responder a la invitación. No lo hace quizá porque está presionado por algunos socios políticos, compañeros de viaje que le dicen no sucumbas a la tentación de la violencia. En cualquier caso, aparentemente nadie está dispuesto a golpear la mesa recíprocamente y a decir vamos a entrar en Venezuela. Y eso para mí es una desgracia, porque a veces a la libertad hay que defenderla a sangre y fuego. Y de momento solo una parte del conflicto, la parte que usurpa el poder en Venezuela, es la que usa la violencia, las armas secuestradas de la República para matar de modo inmisericordia y reprimir a la oposición. No hay una fuerza equivalente, y es una pena. El general Osorio, un generalote, un fantoche, o un fantasmón entre las tropas militares venezolanas, se vanagloria de que su cuerpo de milicianos, ténganse en cuenta que los milicianos casi todos son voluntarios en Venezuela, pero casi todos son viejitos. Es una cosa muy triste ver cómo usan a los viejitos, ¿no? A cambio de darles un uniforme y un fusil que ya no dispara, y de que ellos plieguen lealtad a la causa del chavismo. Luego les ofrecen algunas migajas, algunas dádivas, ¿no? Pero aquí está el general Osorio, creo que se llama Carlos Osorio, arengando a la tropa lánguida, añosa de los milicianos. Por la soberanía de mi patria y de mi pueblo, que viva Bolívar, que viva Zamora y que viva Chávez. ¡Que viva! No more Trump. Bueno, todo parecería hilarante o cantinflesco si no estuviera muriendo un montón de gente al mismo tiempo, y entonces ya no es cantinflesco, ¿no? Es grotesco, ¿no? Es bochornoso, es indecente, ¿no? Unos pocos canallas que se han apropiado de un país, que le han robado un país a millones de venezolanos. Uno de esos canallas, un prominente canalla, es el gobernador de Carabobo. Había sido alcalde de Puerto Cabello. Tiene un hijo que es futbolista, y aparentemente es un futbolista virtuoso, fíjense. O sea que un chavista estúpido como el gobernador Rafael Acaba, apodado popularmente Drácula, es capaz de, maravillas de la genética humana, engendrar a un hijo que es un gran jugador de fútbol. Tanto que fue fichado por el Barcelona, es un niño genio del fútbol y ahora juega en el fútbol portugués. Este Rafael Acaba se asoma a la televisión, le dicen Drácula, por algo se lo dirán, y es un hombre que cultiva minuciosamente el escándalo, y se asoma a la televisión para decir palabras atrabiliarias contra Leopoldo López, que estaba bajo arresto domiciliario en su casa y ahora lo está en la Embajada de España. Digo que está bajo arresto domiciliario en la Embajada de España porque el embajador español Silva, no le permite dar entrevistas. Entonces, no es todavía un hombre libre, Leopoldo, y menos en la Embajada Española. No se explica la ojeriza que le tiene Drácula, el gobernador Lacaba, a no ser por la envidia, ¿no? Vea usted lo que pasó en este país desde el 2014 para acá y cómo estaba este país antes del 2014, con todos los problemas que teníamos. ¿Qué pasó en este país después de que Leopoldo López se inventó una cosa llamada la salida, con guerrilla urbana, con destrucción de todo lo que se conseguía al frente y con una narrativa a nivel internacional que llevó a todos los gobiernos del mundo occidental a caer en esa seducción y en esa trampa y en esa estafa de Leopoldo López para que hoy el país
esté en las condiciones en que está. Leopoldo López es el gran culpable de todo esto. Bueno, en realidad viene a ser un elogio a Leopoldo López, ¿no? Me parece que sobreestima masivamente las habilidades políticas de Leopoldo o la capacidad de hipnosis de Leopoldo sobre tantos gobiernos del mundo. En realidad, 60 democracias más o menos admirables del mundo reconocen al presidente constitucional Guaidó, no porque Leopoldo López haya tenido semejante poder persuasivo y las haya inducido a ello. Lo hacen porque es evidente que Guaidó es el presidente legítimo, ¿no? Es un presidente que ha sido elegido transitoriamente de modo interino por la Asamblea Nacional, que a su turno en diciembre del año 2015 fue elegida también sin fraude por los venezolanos. La Cava odia a Leopoldo López. Por otro lado, Venezuela empezó a hundirse en la miseria, en la decadencia, en la abyección, no el 2014 con Maduro, ¿no? Sino desde principios del 99 con Chávez. Yo digo que Chávez fue un dictador desde el primer día en que asumió el poder. Y alguna gente me dice, pero eso no es posible. Chávez ganó unas elecciones limpias. Sí, Chávez llegó al poder por la vía democrática, pero desde el primer día ejerció el poder como un dictador. Y es verdad que Venezuela desde el 14 o desde el 13 ya empieza a caer de un modo más vertiginoso por el precipicio, por el despeñadero, principalmente porque se desploma el precio del petróleo y también porque en el contexto internacional se va quedando sola. Antes ese puticlub, el del chavismo, era regentado por Fidel y por Chávez. Muertos Chávez y Fidel, es un puticlub o un meretricio, una cantina que va quedando desolada. Son ya pocos los contertulios ahí, empinando el codo. Muy poquitos. Daniel Ortega, veterano dipsómano, Evo Morales, la mascota, y no muchos más, y no muchos más. Y Maduro. Bueno, dicho esto, en otro momento el gobernador de Carabobo, el señor Lacava, prosigue su descarga verbal contra Leopoldo López, preso todavía en la embajada española. Que cada vez que ese señor intentó contarse en primaria dentro del foco político de oposición, Enrique Capriles siempre le dio un revolcón. Ahora habría que preguntarse por qué, mi general de división, por qué cada vez que Leopoldo López salía a contarse con alguien perdía. ¿Por qué Leopoldo López cada vez que participaba en un partido político terminaba saliendo del partido político? Porque lo terminaban era corriendo de ahí por su forma de actuar. Y esa es la persona que quieren los gringos que sea presidente de todos los venezolanos. Bueno, este fantasmón bigotudo de la Cava, este mastuerzo de la Cava, si está tan seguro de que Leopoldo López pierde siempre las elecciones, que lo dejen en libertad, que retiren la inhabilitación que pesa sobre él para participar de elecciones y que le permitan ser candidato en unas elecciones transparentes. Y ahí veremos si le dan o no un revolcón. Mientras eso no ocurra, mientras los principales líderes opositores venezolanos estén prohibidos de participar en elecciones, unas elecciones que, por otra parte, siempre son tramposas y amañadas, porque los votos los cuentan los cubanos y no la señora Tibisay Lucena, no se puede decir, como ha dicho Alberto Fernández esta semana, el pasado domingo, el programa de Majul en Buenos Aires, que Venezuela no es una dictadura y que en Venezuela funcionan las instituciones democráticas. Porque una institución democrática capital es el poder electoral. Cuando el poder electoral está hincado de hinojos ante el poder ejecutivo y no cuenta limpiamente los votos, entonces la democracia ya no es tal. No se diga el poder judicial, que también es un meretricio de la dictadura venezolana. Entonces, si tan seguro está la Cava de que Leopoldo López no tiene músculo popular, yo no estaría tan seguro de eso. A mí me parece que es un líder bastante respetado. Ha hecho una contribución inestimable a la causa de la libertad en Venezuela. Ha entregado su libertad 3 años y medio. 3 años y medio en lo que fue torturado en una cárcel, en un calabozo militar. Esto no se puede decir así de cualquiera. O sea que él ha hecho un sacrificio por Venezuela. Después se le puede criticar esto o lo otro, ¿no? Pero me parece a mí que Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma
Incluso, yo sé que en la oposición alguna gente los detesta, pero incluso Enrique Capriles o Julio Borges, todos en algún momento han puesto el pecho por Venezuela. Los han podido matar, ¿no es cierto? Entonces, lo de la cava es solamente patético, ¿no? Es solamente patético. Tenemos que ir a la primera pausa. Más adelante les quiero contar un poco lo que va a ocurrir con la tormenta Dorian, que por lo visto, yo no sé qué han hecho los boricuas para merecer tan desdichada, tan aciaga suerte. Va camino de Puerto Rico y marginalmente de Dominicana. También creo que conviene hablar un poquitico sobre la pelea épica entre Macron y Bolsonaro. Se han peleado no tanto por los incendios en la Amazonía, sino porque Bolsonaro es un patán que se burla de que la mujer de Macron es 25 años mayor que él. Claro, Bolsonaro está como una jovencita, pero esto no se hacía antes en la política. De pronto la política, yo veo a Trump, veo a Bolsonaro, la política se ha canallado. La política ahora es el territorio de los patanes. Y los patanes congregan verdaderos ejércitos de fanáticos. O sea que yo no sé qué está pasando, ¿eh? No sé qué está pasando. Hay un envilecimiento, un acanallamiento del mundo. Y luego viene don Sergio Roitberg, un gran periodista, escritor y consultor político que fundó una empresa de mucho éxito y ha escrito un libro fascinante, Expuestos. Antes les recuerdo que está con nosotros nuestro querido amigo Alejandro Cardona del seminario Creando Riqueza. Adelante, querido Alejandro. Bueno, en un momento voy a conversar con un gran empresario que también fue un gran periodista, fundó una empresa consultora de enorme éxito y ahora ha publicado un libro fascinante titulado Expuestos. Lo va a presentar pasado mañana jueves en el Books and Books de Coral Gables. Es Sergio Roitberg, no se pierdan a don Sergio Roitberg. Hablaremos de todo, ¿no? De todo. Bueno, en Puerto Rico están asustados, pero lo que se acerca no es exactamente un huracán, sino es una tormenta y no debería pasar a mayores, ¿no? Puerto Rico declara el estado de emergencia por la llegada de Dorian. La tormenta tropical ha entrado en el Caribe con unos vientos máximos de 95 kilómetros por hora y avanza hacia la República Dominicana y Puerto Rico. En el territorio estadounidense, la población está acondicionando sus casas y haciendo acopio de alimentos. Es para tener agua suficiente, cosas enlatadas y comida. Se espera que Dorian pase cerca de la isla el miércoles por la noche, convertido en huracán de categoría 1. Aquí, si llega, quiero decir, a Miami, llegaría más o menos el domingo, pero da la impresión de que el ojo de la tormenta no nos va a castigar. Mayormente hacia el sur de Puerto Rico o quizás avanzando sobre Puerto Rico en algún punto, como ven acá en el cono de trayectoria, entre el miércoles en la mañana y el miércoles en la noche, con vientos que pudieran estar alcanzando las 70 millas por hora. Se espera todavía como tormenta tropical, y un punto importante para nosotros acá en el sur de la Florida sería precisamente a partir del jueves, cuando ese sistema estaría pasando en algún punto entre la región oriental de República Dominicana o también, como le dicen, el Paso de la Mona, pues independientemente de cuán sea su interacción con ese terreno montañoso, pudiera debilitarlo un poco más y pues perder fuerza mientras se acerca acá a las Bahamas y también al sur de la Florida. Bueno, entre tanto, el capitán Bolsonaro, presidente de Brasil, hombre de derechas, militarote, macho alfa, que no derrama una lágrima cuando se quema una parte del bosque porque le parece que estas cosas pasan, ¿no es cierto? Está enzarzado en una pelea épica con el presidente Macron. Macron es todo lo contrario de Bolsonaro, es un hombre refinado, cosmopolita, es un burgués, es un ex banquero, es un hombre muy inteligente, no se podría decir lo mismo del ex capitán Bolsonaro, ¿no? Pero todo se agrió cuando, en fin, Bolsonaro se permitió se mofó de la mujer un poquito mayor que tiene Macron, ¿no? Que fue su profesora cuando era jovencito, le lleva, no sé, 24 o 25 años. Ella es una señora, tiene 65, pero Bolsonaro tuiteó o retuiteó el comentario mezquino de algún tonto que se burlaba de la diferencia de edad entre Macron y su señora. Ahora resulta que la víctima es Bolsonaro, y Bolsonaro dice que Macron tiene que retirar los insultos. Macron no ha insultado a Bolsonaro, solamente lo ha llamado irrespetuoso. Eso no califica como un insulto. Brasil estaría dispuesto a discutir la ayuda ofrecida por el G7 para combatir los incendios en la Amazonía si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, retira los insultos.
Así lo aseguró el martes el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien cuestionó además dichos del mandatario francés sobre la oportunidad de conferir un estatuto internacional a la selva amazónica. La noche del lunes, el ministro brasileño de la Casa Civil dijo que el gigante sudamericano recusaría el fondo de $20 millones ofrecido por las potencias occidentales del G7 durante su cumbre en Biarritz. Es un disparate, ¿no? Porque Europa le ofrece 18 millones de euros a Bolsonaro, además le ofrece ayuda para sofocar, develar los incendios, pero Bolsonaro de nuevo agita una vez más la bandera tantas veces manoseada del patriotismo, ¿no? Y es un tema complejo porque, digamos, la selva de Brasil, ¿de quién es? ¿Es de Brasil? Sí, bueno, obviamente es de Brasil, pero ¿es solamente de Brasil o la selva de Brasil pertenece también a la humanidad? Esos árboles no son también el pulmón del mundo. No necesitamos todos que esos árboles sigan en pie. Entonces Bolsonaro debería, me parece, rebajar un poco su ego imperial y comprender que la tarea de preservar la Amazonía es un esfuerzo conjunto. Los incendios de la Amazonia devoran las relaciones entre Brasil y Occidente. Tras rechazar con desdén la ayuda de 18 millones de euros ofrecida por el G7 para combatir las llamas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha afirmado que la aceptará si su homólogo francés Emmanuel Macron se retracta por haberlo llamado mentiroso. El presidente francés Emmanuel Macron ofrece ayuda de los países ricos a la Amazonia. ¿Alguien ayuda a otro si no es pobre sin pedir nada a cambio? ¿Por qué tienen el ojo en el Amazonas, que es lo que buscan desde hace tanto tiempo? Es un tonto este Bolsonaro. Yo tiendo a creer, yo sé que generalizo, yo sé que algunos me van a odiar, pero yo tiendo a creer que es raro encontrar un militar inteligente. Es raro. Yo sé que hay, pero son una minoría ínfima, ¿no? Y generalmente están agazapados. Los militares no están educados en el oficio de pensar, de dudar, de preguntar, de cuestionar. Para nada. Los educan en el oficio manso, bovino, de obedecer. Primero obedecen y después son ellos los que dan las órdenes. Generalmente las órdenes son idiotas. Este es Bolsonaro. Este es el problema de elegir a un tarado de derecha como presidente. Porque no, digamos, yo soy un hombre de derecha, sí como no, soy un hombre de derecha. Pero hay derechas y derechas. Y la de Bolsonaro, me parece a mí, es una derecha peligrosísima, porque es la derecha tonta, la derecha antigua, la derecha de la caverna, antiliberal, antimoderna, ¿no? Bueno, dicho eso, Macron da una entrevista y trata de educar a Bolsonaro. Tal cosa no es posible, pero trata de explicarle que el problema de la Amazonía es uno que atañe a la humanidad. No humilles, escribió en Facebook, según dice, para pedirle que dejara de hacer esas cosas. Macron, muy molesto, ha recriminado la actitud de Bolsonaro. Ante las cámaras insiste en que nadie pone en duda la soberanía de Brasil, pero que el problema de la Amazonia es de toda la humanidad. Podemos ayudarles a reforestar, a encontrar los medios para ayudar en el desarrollo económico respetando ese equilibrio, pero no podemos permitirle que destruya todo. Entre tanto, el periodista argentino Nelson Castro, de Telenoche, Canal 13 de ese país, viaja al lugar donde tantos y tantos árboles están siendo devorados por incendios, aparentemente provocados por la propia naturaleza, por el cambio climático. No han sido estos incendios deliberados, como los de Bolivia, donde Evo Morales ordenó el 9 de julio, en Beni y en Santa Cruz, quemas controladas. Como Evo Morales no controla nada, esas quemas se descontrolaron. Pero lo de Brasil todo indica que es una consecuencia del cambio climático y Nelson Castro trata de explicarnos por qué han ocurrido estos incendios. No sé si este hombre es una fuente confiable, me cae bien, me cae mejor que Bolsonaro, pero me permito dudar, ¿no? Pero bueno, él dice que Bolsonaro se quiere cargar la Amazonía para sembrar ahí cosas que sean más rentables. Puede que sea verdad o puede que tenga un pedacito de verdad lo que ha dicho. Lo cierto es que Nelson Castro dice que ahí donde se están quemando los bosques no llueve nunca. Y entre tanto, el escritor brasileño radicado en Francia, millonario él, muy talentoso,
siempre hay gente que lo subestima, que lo menosprecia, pero Paulo Coelho es muy talentoso, ¿no? Para vender millones de libros de ficción, el escritor tiene que poseer un talento indudable, ¿no? Después te puede gustar o no te puede gustar su estilo, la trama y etcétera, ¿no? Pero Coelho, que es brasileño y es francés también, pide disculpas a los franceses por las patanerías de Bolsonaro. El escritor de Brasil, Paulo Coelho, ha pedido disculpas a Francia por los controvertidos comentarios que ha hecho el presidente Jair Bolsonaro, esto en medio de la crisis ambiental por los incendios en la Amazonía. A través de su cuenta en Twitter, el novelista ha compartido un video de 2 minutos de duración en el que lamenta el comportamiento del ultraderechista. Además, aseguró que el gobierno de Brasil no ha asumido su responsabilidad en esta emergencia. Durante la cumbre del G7, el mandatario francés Emmanuel Macron dijo que espera que pronto los brasileños tengan un presidente de altura. De altura. Regresamos después de la pausa con don Sergio Roitberg, un brillante consultor, empresario, periodista, escritor. Viene a hablarnos de un nuevo libro titulado Expuestos, que va a publicar, que va a presentar, quiero decir, pasado mañana en Books and Books de Coral Gables. Antes los dejo en compañía de nuestro querido amigo Leandro González de Trust Lending. Adelante, don Leandro. Bueno, a nuestro invitado de esta noche, a Sergio Roitberg, yo lo conocí hace más o menos 20 años, quizá incluso un poquito más, cuando ambos éramos periodistas de un canal llamado CBS Telenoticias, y desde entonces me impresionó mucho su inteligencia y su pasión, y luego tuvo la notable astucia de reinventarse como empresario. Fundó una consultora, New Link, de mucho éxito, y ahora está presentando un libro titulado Expuestos. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Gracias, Jaime. Un gran gusto verte, hombre, después de tiempo. Igualmente, igualmente. Me da muchísimo placer encontrarte y Gracias. al mismo tiempo otra vez reencontrarme con las luces. Qué bueno, sí. ¿Hacía tiempo que no estabas en las luces? Hace mucho tiempo que no estaba en las sí. luces. Hace mucho tiempo. Bueno, felicidades por tu éxito, por el libro, que me ha encantado. Ahora vamos a hablar del libro, por supuesto, vamos a eso. Pero me toca preguntarte por lo más urgente, ¿no? Tú eres de origen argentino, tú naciste en la Argentina. Sí. ¿En Buenos Aires? Nací en Concordia, una ciudad que está a 450 kilómetros al norte de Buenos Aires, en la frontera con el Uruguay. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste? Me fui de Concordia a los 17 años a estudiar periodismo. ¿Y de la Argentina? Me fui de la Argentina cuando tenía 26 años, 27 años. Bueno, estábamos, creo, tú y yo, aunque no nos vimos en Buenos Aires, el 11 de agosto, cuando se anunció que Macri había perdido por paliza, ¿no? En las primarias. Hay elecciones presidenciales en 2 meses, el 27 de octubre. Estamos hoy 27 de agosto. Es inevitable que vuelva a perder Macri y es inevitable que Alberto Fernández gane en primera vuelta exonerándose del balotaje. A ver, es sorprendente el resultado de la última, de las PASO, que es una elección interna que se inventó Kirchner en su momento porque de esa forma podía abroquelar su propio partido, las internas de su partido. Y nunca imaginó nadie que eso que se transformó en una encuesta muy fidedigna diera un resultado como de 15% de diferencia. Sí. Dar vuelta a un resultado de 15% en un tiempo tan corto es muy difícil, con una economía tan alta, con una economía tan castigada como la Argentina y una inflación superior al 40%. Sí. Muy difícil. Debido a eso, debido a que la economía no va bien, ¿no? La inflación, la devaluación, el desempleo, la recesión. Debido a eso, ¿es que Alberto Fernández sacó casi 4 millones de votos más que Macri? Yo creo que la Argentina es un campo minado. Siempre el gobierno anterior le ha dejado un campo minado al que seguía. Sí. Y en este caso, Cristina también hizo lo suyo. Los últimos 2 años han sido muy malos en el gobierno de la expresidenta. Y Macri intentó cambiar una cantidad de cosas y transformar el país. Incorporó una clase de gente, de dirigentes basada en la gestión, que yo creo que es al final del día lo que tiene que hacer una persona que llega al gobierno. Y redujo muchísimo la corrupción, pero no alcanzó. Primero se financió con dinero del mercado, financió de alguna forma esa recuperación de la economía que no vino, pero de alguna forma desactivar todos esos planes sociales, la subvención de las tarifas. Era muy complejo para un país y todos le aconsejaban que vaya al modelo gradualista. No lo hizo. ¿Fue un error? Hizo el modelo gradualista, no hizo el modelo de alguna forma de shock.
hoy en día con el diario del lunes es muy difícil, pero seguramente ellos decían que si no lo hacían de esta manera el país explotaba. Sí. Se dio vuelta al mundo, Argentina dejó de financiarse con el mercado a muy barato precio, el interés se subieron las tasas de interés en Estados Unidos, cambió, fueron a buscar el FMI. En Argentina el FMI es el diablo personificado. Tal cual, tal cual. Entonces es de alguna forma una imagen que tenemos los argentinos que le echamos siempre la culpa de todo lo que nos pasó. Un expresidente de Uruguay que ya murió, se llamaba Valle, me dijo un día, ¿sabe cuál es la culpa? La culpa de los argentinos que siempre se preguntan quién es el culpable de no ayudarme. Y la Argentina le echa siempre la culpa al FMI. ¿Qué sucedió? Intervino el FMI, trajo unas medidas que no son demasiado populares, apretó mucho y la gente en la Argentina tiene muchísimos problemas para llegar a fin de mes. Hay una inflación galopante que siempre pierde el que menos tiene. Así mismo, Sergio, así mismo. O sea que todo indica que Alberto Fernández será, y acaso en primera vuelta, el próximo presidente y va a jurar el 10 de diciembre. Esta es la pregunta de fuego. ¿Alberto Fernández será capaz de emanciparse de la sombra de Cristina y de Máximo y de la Cámpora? ¿Será capaz de hacer un gobierno moderado, racional, sin exabruptos demagógicos o va a ser inevitable que mande la señora Cristina de nuevo? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que van a negociar mucho, pero al final del día el que tiene la bandita es el que en países presidencialistas es el que maneja el país. Sí. Y es el que tiene los recursos y demás. Depende de cómo repartan los ministerios y qué ministerio le toque a cada uno, como supuestamente ya están en esa repartija. Yo creo que Alberto Fernández, como todos en la política, lo que quieren es dejar huella. Y la huella de él no va a ser lo mismo que hizo Cristina. Yo comparto esa mirada, o la compartía hasta anteayer domingo. Yo pensaba, no, Alberto Fernández tiene que hacer un mejor gobierno de lo que hubiera sido un tercer gobierno de Cristina. Por otro lado, creo que la señora está cansada y no quiere tomar las decisiones del día a día. Y él va a tener un espacio propio para tomar las decisiones. Bueno, lo que ella quiere es no terminar en la cárcel, ella y su familia. Y está muy preocupada por su hija. Correcto, que está en Cuba, ¿no? Que está en Cuba. Si a ti o a mí se nos enferma una hija, no se nos ocurriría llevarla a Cuba, ¿no? Bueno, eso es un disparate, ¿no? Es el único lugar donde seguramente si la justicia la hubiera requerido, la hubieran cobijado en ese lugar. Correcto. Pero lo que me lleva a esta pregunta, y es que el domingo Alberto Fernández va al programa de Luis Majul y dice, Venezuela no es una dictadura, las instituciones funcionan. Sí, yo lo vi. ¿Por qué lo dijo? O sea, ¿de veras cree eso? Porque yo creo que él no cree eso, pero eso, hoy en día hay una cantidad de votos que todavía necesita para ganar o ganarlos. Y de alguna forma eso le sirve. Dijo que Venezuela es un país con actitudes autoritarias. Sí. Claro, pero entonces lo dice no porque crea que Venezuela no es una dictadura, él sabe que es una dictadura, pero tiene que contentar a la tropa radical kirchnerista, ¿no es cierto? Totalmente. Es por eso. Ninguna persona que llega a ese lugar es estúpido. Sí. Nadie, en ningún país del mundo. Claro. Ninguno. No es que está mal informado, que no. No. Es porque la Cámpora, esa facción recalcitrante de su grupo político, lo odiaría si él dijera hay que reconocer a Guaidó como presidente. Él no es de la Cámpora. No. Pero está rodeado por gente de la Cámpora. La Cámpora es de Máximo Kirchner. Sí. Alguien dice que los más entendidos que hoy en día Kicillof, que fue el famoso ministro de Economía de Cristina Kirchner hasta sus últimos días en el gobierno, fue el que hizo el cepo, entre otras tantas cosas, en la economía argentina. Tampoco está de un romance muy profundo con Máximo Kirchner. En definitiva, yo creo que va a haber algunas disociaciones ahí en ese núcleo que hoy en día parece ser que no está tan homogéneo. Sí, unas disociaciones, es una palabra elegante. Me apunto a esa teoría. No va a ser tan fácil que cohabiten cuando estén en el poder, ¿no es cierto? Pero no hay que subestimar tampoco a... Mira, yo me acuerdo... Tampoco quiero aburrir tu audiencia hablándole de la política interna argentina, pero en la época que Menem no quería... mejor dicho, que Duhalde no quería que Menem fuera presidente otra vez en la Argentina, hizo todo lo posible y lo inventó a Néstor Kirchner. Y en un momento le preguntaban, la gente dice que
que Néstor Kirchner es su Muppet, es su títere. Cierto. Y él dijo, la gente que dice eso no conoce a Néstor Kirchner. Y una persona con el 4% llegó a manejar el país, bueno, se murió antes, pero él y su mujer manejaron el país 12 años. 12 años. Con lo cual no hay que subestimar, digamos, el carácter de Alberto Fernández. Alberto Fernández no es una persona tampoco tan... Y es una persona instruida, leída, entiende de política, como dirían en Argentina, fuma bajo del agua. ¿Cómo es esa expresión? Fuma bajo del agua. Qué buena, no la conocía. Hay otra mejor. ¿Cuál? Hace un asado bajo del agua. Buenísima. Bueno, por supuesto vamos a hablar del libro después de la pausa, pero en un minutito te pido, ¿cómo ves la crisis venezolana? Tú sabes que hay muchos venezolanos que nos ven. A principios de año parecía que era posible salir de Maduro. ¿Qué tendría que hacer Guaidó para provocar el cambio que todos deseamos, Sergio? Pregunta difícil. Conozco el caso venezolano, conozco muy bien a Leopoldo López y lo que lucha por el país y su visión y todo lo que... Y ese grupo de gente tan venezolana de buena intención, de buena cepa, que todos los días trata de cambiar el país, incluyendo una persona tan joven como Guaidó. ¿Qué tiene que hacer él? Yo creo que han hecho casi todo lo que deberían hacer. Queda muy poco por hacer porque cada vez que la gente piensa que el desgaste los va a ayudar, el desgaste cada vez es más profundo y todavía tienen un nivel de resistencia. ¿Qué deberían hacer? Yo creo que la invasión americana es lo que ellos piensan que es lo único que los puede salvar hoy por hoy, porque por más que por afuera dicen que no es la manera de hacerlo. ¿Pero Trump tendrá ganas de entrar? No, yo creo que... Bueno, Trump debe ser el único presidente en los últimos tiempos que habló mucho y no tiró un solo tiro. Sí, exacto. O sea, empezó tirando tiros verbales y nunca hizo nada. Es un tiratiro verbal, pero a la hora de lanzar un misil se frena. Los candidatos demócratas que parecían mucho más pacifistas han tenido intervenciones militares. Sí. Y estamos a punto de terminar casi su primer mandato. O sea que, siendo razonables, ¿no conviene ser demasiado optimistas con Venezuela en el corto plazo? No, me parece que decirles eso a los venezolanos es matarlo, pero... Claro. Pero es muy... Hoy en día es un entuerto que es difícil de salir de ese lugar. Sí. Y bueno, lo mismo pasa en Cuba. Sí. O sea, son tiranías que, a pesar de que la gente siempre piensa que es la hora final, siempre hay más. Sí. Una vez un presidente latinoamericano me dijo algo que no me olvido. Un día me dijo, le digo, presidente, me parece que usted va a perder el domingo. Le dije el color de la oposición, le dije, hay muchos de ese color. Y me dice, Sergio, no se equivoque. Me dice, los gobiernos, me dice, la oposición no gana elecciones, los gobiernos las pierden. Qué buena frase. Hay que, cuando tú tienes el poder, es muy difícil perderlo. Sí. Fíjate qué es lo que le pasó a Macri el 11 de agosto, exactamente. Es una elección que él pierde, ¿no? Genial, es un placer escucharte, hombre, después de tanto tiempo. Vamos a hablar del libro expuesto después de la pausa. Es un libro fascinante porque nos habla de cómo ha cambiado el mundo, de cómo el mundo en los próximos 20 años va a cambiar más de lo que cambió en 2000 años. O sea que es un libro muy, muy interesante el que ha escrito Sergio Roitberg. Lo recomiendo con entusiasmo, lo presenta pasado mañana jueves en Books and Books de Coral Gables. Regresamos después de la pausa con Sergio. Antes, nuestros amigos de Opción al Consumidor. Adelante, queridos amigos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Siempre es más lindo hacer televisión en vivo y en directo. Siempre. Y ha venido don Sergio Roitberg, que es una mente brillante. Un argentino radicado en Miami, hizo periodismo. Luego fundó una consultora, New Link, y le ha ido increíblemente bien. Y ha escrito este libro titulado Expuestos, en el que reflexiona sobre cómo ha cambiado el mundo y sobre todo cómo va a seguir cambiando el mundo en los próximos años con el avance de la tecnología. A ver, tengo un montón de preguntas para ti. La primera, porque tú hablas aquí de muchas empresas, algunas que han prosperado y otras que se han hundido, ¿no? Porque tú mencionas el caso de Kodak o de SeaWorld, ¿no? Pero también mencionas, no sé, Tesla, Uber, mencionas Red Bull, está por supuesto el caso de Apple, que es una... ¿no? Tú recuerdas el momento en que Steve Jobs lanza el iPhone. ¿A qué grandes empresarios, visionarios, innovadores admiras tú, Sergio?
Pregunta interesante. A ver, yo creo que los empresarios que estuvieron la semana pasada sentados en lo que llaman el CEO Roundtables, que se hizo la semana pasada, que es una mesa redonda de empresarios importantes, hay varios de ahí que, tipo Jeff Bezos, por ejemplo, es una persona que yo desde el punto de vista empresarial me parece que alguien que tuvo una gran idea y la llevó adelante y hoy es el hombre más rico del mundo. Sí, lo admiramos, lo admiramos. Aunque su idea original era solo una librería para el estado de Nueva York por internet. Sí, es así. ¿No? En definitiva, descubrió, la idea esa lo llevó justamente al comercio electrónico y no solamente fue la librería. A ver, yo creo que, fíjate lo que sucedió la semana pasada que nos va a llevar a la idea central del libro. Yo vengo hablando que este país, lo que estamos viviendo en este momento nos lleva a un lugar donde tenemos que tener algo más profundo que lo que siempre pasó con ser un mensaje, ¿no? Siempre, ¿qué es un mensaje? Es algo que nosotros queremos transmitir. Básicamente, el cambio más importante, el cambio hegemónico más grande que vivimos es que la gente influencia a la gente. ¿Y por qué? Porque los medios de comunicación siempre estuvieron en el medio. En el medio de la empresa, institución del gobierno que se comunicaba con la sociedad. Entonces, hoy en día los medios están un poco corridos de ese lugar. Son crecientemente irrelevantes. Sí, yo no sé si sería tan duro, pero son menos relevantes que en el pasado, digamos. Ciertamente. Así. Y entonces, al final del día, los medios tenían dos elementos importantes, que era credibilidad y alcance. Llegaban a la gente de diversas maneras y al mismo tiempo eran personajes que tenían credibilidad con la sociedad. Hoy en día ambas cosas están en manos de la gente. La gente le cree a otra gente, por eso de people influence people. Y al final la forma de llegar, el reach, como se dice en inglés, llega por diferentes maneras. Y la gente también lo tiene. Entonces, al final del día, nosotros nos encontramos con que la gente hoy en día dejó de ser un target. Siempre entendimos la audiencia como un target, a quien les voy a vender como un target. Es decir, es un pobre animalito que tiene cara de yo no fui y yo me lo voy a capturar a ese target. Eso cambió. Eso cambió. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un aparato que no, ya la verdad que yo creo que está mal llamado teléfono, porque hacemos de todo menos hablar por teléfono. Sí. El teléfono casi no suena. Es verdad. Entonces, esas personas que son actores empoderados. Pero sin embargo los seguimos tratando como si fueran animalitos estúpidos. Y por eso hay una gran desconexión y desorientación en este momento. Y yo lo que propone el libro es justamente que para conectarse con esa gente, no comunicar, sino conectarse, tenemos que encontrar ese propósito compartido. Y ese propósito compartido es lo que empezaron a hablar los CEO Roundtable la semana pasada, con que dijeron: los CEOs o la máxima autoridad de una empresa, quien opera la empresa, siempre su función era darle plusvalía, darle retorno a la inversión que habían hecho los accionistas. Hoy en día con eso no alcanza, sino que también tienen que darse cuenta o bregar por el entorno el beneficio del entorno, es decir, de todos nosotros. Y para eso hay que encontrar un propósito compartido. Sí, o sea, bueno, admiras a Bezos. Dime dos nombres más, por favor. Admiro a Bezos, admiro hoy en día al CEO del Chase Manhattan Bank, básicamente hoy en día JP Morgan Chase. Y en el mundo empresarial me pides tres nombres. Déjame pensar a quién puedo más, se me escapó uno, se me va a ocurrir. Ahora te lo voy a decir enseguida. Prometo decirte. El fundador de Tesla, Elon Musk. El fundador de Tesla, Elon Musk, por ejemplo, a mí me desilusionó mucho. A mí también. Sí, no solamente por lo que se vio público. Ahí en el libro cuento que él iba a ir a mi oficina y yo estaba escribiendo el libro. Entonces le pedí a la persona, él iba a usar mi oficina que estaba en Miami, me la había pedido por el día. Yo conozco tu oficina, es una oficina espectacular. ¿Cómo me la podía prestar a mí? Iban a ir a la oficina y yo estaba feliz de que estuviera. Entonces yo dije, yo voy a cambiar, estaba en México, y que yo voy a ir a estar en la oficina. Pues le digo a la persona que lo acompañaba, que es su vicepresidenta de comunicaciones, que quería hacerle una entrevista para ese libro que tienes en la mano. Y entonces me dijo que de ninguna manera, que él no podía ser molestado y que si yo osaba hacerle un approach para pedirle una declaración, me iban a sacar la cuenta que en ese momento tenía, porque era mi cliente. Entonces me desilusioné. Nunca supe si eso era una actitud que él tenía, pero después algunas acciones sí podrían decir que sí lo fueron, o era la persona de comunicación. Es un genio errático, impredecible y autodestructivo, y tiene todavía una buena idea, porque tú avisoras, lo dices al comienzo del libro,
un mundo en el cual los autos son todos electrónicos, primero, pero luego son todos automatizados, nadie los tiene que guiar manualmente. Incluso me parece que tú avisoras un auto en el que ya no hay necesidad de un vidrio. ¿Tiene ningún sentido? Claro. Y entonces, y los asientos puede ir la gente mirándose, ¿no? Fíjate que otra vez lo que cuentas de Tesla nos lleva a otra vez que Tesla, más allá de que hoy en día la acción no refleja lo que hoy en día... A eso iba. Sí, pero sí tiene un propósito compartido. Tiene un propósito, es una idea brillante, pero no es rentable todavía. Lo que me lleva, por ejemplo, a otro caso, que es el de Uber. Uber es una idea brillante, ha cambiado el mundo. Todos nos beneficiamos de ella. Sin embargo, arroja pérdidas millonarias. ¿Por qué? Esto yo no lo entiendo. ¿Por qué? Pero también fue así Amazon. Al comienzo. Durante mucho tiempo. Durante un buen rato. Entonces yo creo que las ideas... O sea, hay explicaciones que lo podrían explicar los economistas mucho mejores que yo, la gente que se dedica a la finanza mucho mejor que yo. Claro. Pero yo creo que necesitan un tiempo de maduración. Uber, por ejemplo, es una idea disruptiva de la nueva economía, igual que Airbnb. Sí. Y que son cosas maravillosas. Se han insertado en industrias, que era la industria de taxi, de una forma increíble que nos ha cambiado la vida a todos nosotros. Lo mismo con Airbnb. Hoy en día está, mirá cómo es a la inversa, está comprando hoteles. Ya tiene de alguna forma la oportunidad de comprar los hoteles. Increíble. Y hoy en día tiene, por ahora, es el mayor poseedor de habitaciones del mundo y todavía no tiene. Pero ahora estaba haciendo un acuerdo con Marriott para empezar a comprarlo. Bueno, tú dices que supera a la cadena Hilton y a la cadena Hilton le toma un siglo. Así es. Esta es una pregunta que puede ser lacerante para nuestro ego, pero ¿por qué se les ocurre a ellos, esas ideas visionarias que cambian el mundo y no se nos ocurre a nosotros? O sea, ¿por qué a mí no se me descuelga una idea así? Tú dices nosotros que los latinoamericanos, los periodistas... A ti y a mí. A ver... Yo no tengo esas ideas. No soy capaz de pensar out of the box, como se dice aquí, ¿no? Yo sigo haciendo televisión como hace 38 años. Eso revela que no soy un innovador, ¿no? No tienes por qué serlo, primero. En realidad tú tienes tu aportación a la sociedad desde otro lugar. Pero me gustaría hacerlo. Sí, yo creo que al margen de la idea, lo más importante no es solamente la idea, sino ser consecuente con la misma. Sí. Porque como todo proyecto, tiene que pasar muchos milestones, muchos de algunos objetivos o problemas que uno enfrenta en el camino. Yo conocí en la época del famoso .com, en la época del 2000, cuando Miami era el lugar donde todos los chicos que salían de algunas universidades de América Latina con menos de 25 años iban a New York, llevaban un papelito bajo el brazo o un PowerPoint, iban a New York, conseguían 5, 10, 15 o 20 millones de dólares, pasaban por Miami, le hacíamos una entrevista en CNN en ese momento, que era como que les daba la certificación de que eran genios, y tenían ideas geniales. La verdad que las ideas eran geniales, pero no muchas de ellas terminaron, el mercado no los ayudó y demás. Uber es una idea donde hay muchísimas como las de Uber, que en realidad no tienen la dimensión y el impacto que tienen en toda la gente, pero son muy buenas ideas. Claro, pero no toda idea genial se convierte en un unicornio, la ejecución es complicadísima. Pero hay muchísimos proyectos hoy en día de gente que hace cosas, aplicaciones o algo que cambian en sectores y están cambiando. Hay laboratorios, hay gente que está trabajando muchísimo en el tema. ¿Conviene, esto te lo pregunto con genuina curiosidad, si tengo una idea te la traigo y la hacemos juntos? Genial. ¿Conviene usar todas las plataformas, o sea, tener cuenta en Instagram y en Twitter y en Facebook y en todas las posibles y subir muchas fotos o hacerse uno mismo mucha propaganda? Y yo veo que todo el mundo lo hace. Yo no lo hago. ¿Conviene? ¿Te da miedo a ti? Me da miedo. Todos tenemos miedo. Porque cambiar es muy difícil. Cambiamos muy poquito. Sí, ¿verdad? Muy poquito. El cambio da miedo. Y cambio paraliza, da miedo. Lo que pasa es que este cambio es algo que tenemos que hacer. Es decir, todos sabemos que tenemos que ir a este lugar porque el mundo nos está empujando. Nos balanceamos como en un precipicio, los dos dedos gordos del pie, y decimos, me da miedo saltar, entonces mejor me doy vuelta y vengo haciendo lo mismo que vengo haciendo en los últimos tiempos. Pero hay que saltar. Sí, hay que saltar. Es decir,
¿Viste esa famosa frase que ahí pongo en el libro, que en realidad la gente se la atribuye a Einstein, nadie sabe si la dijo o no? Sí, es muy buena. Es decir, la definición de la locura. La locura, en realidad, es hacer lo mismo durante 100 veces para conseguir un resultado diferente, raya la locura. Eso es la locura. Esa es la locura. Entonces, pero sin embargo, lo hacemos. Lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Lo que me lleva a esta otra pregunta, porque tengo hijas, mi hija menor tiene 8 años, pero alguna vez viendo lo que decían Jeff Bezos y Zuckerberg y todos esos genios visionarios, ellos decían, no, yo la verdad a mis hijos prefiero que no estén mucho tiempo con el teléfono móvil o con el iPad, ¿no? La verdad no, yo incluso prefiero que no vean televisión, prefiero que lean un libro o que estén dibujando, pintando, jugando. Al final del día nos conviene que nuestros hijos estén atados, adheridos a la tabletita o al celular, o quizá no tanto. No, yo creo que no. Creo que no. Creo que no, y creo que es una adicción que hay que controlar. ¿De qué manera? Hay miles de maneras, pero ya existía eso con la televisión. Sí. Porque también la televisión es adictiva. Sí. Y para los chicos también, y mucho más. Yo creo que esto es más todavía. Pero qué difícil controlarlo. Muy difícil controlarlo. Uno puede controlar dónde entran, pero nada, te terminás peleando y después, pues tu hija tiene 8 años, no sé si tiene teléfono, pero después de los 10, 11 años, es imposible no dárselo. Sí, exacto, no, ya tiene. Por eso, imposible. Uno se rinde al final. Uno se rinde al final. Yo creo que se pierden de aprender un montón de otras cosas. Creo que las tabletas y el acceso que ellos tienen al conocimiento es terriblemente mejor del que teníamos nosotros. Sí, mucho mejor. Nosotros nos recordábamos fechas y ocupábamos nuestra cabeza con una cantidad de fechas y de cifras inútiles. Claro. En realidad hoy en día es así y está al alcance de la mano. Es una cosa muy genial estar contigo esta noche aquí. Celebro que hayas venido, te lo agradezco profundamente. Quédate un ratito más, por favor. Por favor. Es el gran Sergio Roitberg. El libro se presenta pasado mañana en Books and Books de Coral Gables, que es la librería más linda de Miami, una librería señorial. Acompañen a Sergio y sobre todo lean el libro que está en Amazon, ¿no? Salió en Argentina, en España, en México, en República Dominicana y ahora aquí. Extraordinario. Está en Amazon y también hice la versión del audiobook que la narré yo. ¿En serio? Sí. Buenísimo. Y fue toda una experiencia. Qué bueno, qué bueno. Sí. Nos la contarás después de la pausa. Regresamos con el gran Sergio Roitberg. ¿Viene algún cliente, señora? Sí. Opción al consumidor. Señores, el aire es todo suyo. Estamos conversando con Sergio Roitberg, que es una mente brillante y está presentando Expuestos. Lo va a presentar pasado mañana en Books and Books de Coral Gables. Sergio, nos quedan 3 minuticos. ¿Cuáles van a ser los cambios más increíbles que vamos a poder ver nosotros, en los próximos, no sé, 10 o 20 años? A ver, concretamente cuáles son es imposible saberlo. Yo creo que la mayoría de lo que vamos a vivir hoy en día es una gran capacidad de poder conducir nuestro destino a través de aparatos y poder conectarnos con, o sea, cuando digo aparatos, es decir, vamos a empezar a convivir con robots, aunque ya somos medio cyborgs, ¿no? Sí. Vamos a aprender a convivir con robots, vamos a aprender a tener los autos guiados, para que los autos guiados anden por la acera, vamos a tener que se recarguen las baterías mientras van dando vuelta la rueda. Va a tener muchísimo que ver con la vida cotidiana. ¿Pero vamos a ser mejores personas gracias a esos cambios tecnológicos? O sea, ¿el mundo va en una buena dirección? Yo soy positivo. Yo también. Sí, creo que sí. A mí me parece que la visión, inclusive yo veía los otros días una visión de un escritor muy conocido, octogenario, donde tiene una visión donde le preguntaban sobre el futuro y siempre tiene una visión como hablando de que el pasado fue mejor. Básicamente, yo creo que yo en la vida tengo muchos más proyectos que recuerdos. Y si tengo más proyectos que recuerdos, es porque lo veo con optimismo el futuro. Me parece que sí, vamos a ser mejores personas. Ojalá podamos manejar este mundo nuevo en el cual tenemos que aprender a convivir y aprender a participar. Pero la especie evoluciona y los hijos mejoran a sus padres. Nuestros hijos nos han mejorado. Yo estoy convencido de eso. Son más listos que nosotros. Yo estoy convencido. ¿No es cierto? No hace falta mucho. ¿Por qué le conviene a la gente leer Expuestos? Porque es una buena hoja de ruta para transitar este mundo de hoy, para entender que hay nuevas reglas y que hay 4 fuerzas que son velocidad, transparencia, colaboración y conciencia social. Sí. Y que manejándose con esas
cuatro fuerzas y entendiendo que el mundo cambió y que queremos de alguna forma colaborar en este mundo de hoy, y en lugar de confrontar y de competir, sí, vamos a vivir mejor. Yo les recomiendo mucho este libro. Yo lo he leído con gran curiosidad y con gran fascinación. Y me parece que es importante leerlo porque si uno no se adapta a los cambios, uno se extingue, uno perece, como ha pasado aquí con compañías que mencionas, ¿no? Sí, como Blockbuster, como Toys R Us, Kodak, entre otras, Kodak, que tenía justamente la fórmula de hacer justamente la fotografía digital y le parecía que ¿quién quería una fotografía tan mala en ese momento? No vieron el futuro. No vieron el futuro. ¿Te vas contento? Me voy encantado de verte y del espaldarazo que me has dado con el libro. Por favor. Que tú digas lo que dijiste es algo muy importante para mí y también para Expuestos. Celebro tus éxitos, porque somos gracias. Compañeros desde hace muchos años y de veras veo con gran admiración tu trabajo y tu éxito empresarial. Sergio Roitberg, Expuestos. Léanlo, por favor. Un aplauso para él. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, si nos están viendo en Chile, porque después por YouTube nos ven en Chile, en Santiago de Chile o en algunas ciudades chilenas, tengo buenas noticias al menos para mí. Voy a estar en Santiago de Chile el viernes 27 de septiembre, dando una charla en el Centro Cultural Gabriela Mistral sobre Pecho Frío, una novela que se está vendiendo mucho en Chile y en Argentina está en el top 10. Ya después les daré los detalles, pero 27 de septiembre, Santiago de Chile, ahí estaremos. Ya regresamos. Bueno, muchas gracias hoy por vernos. Ha sido un programa extraordinario. Les agradezco siempre su lealtad, su cariño. Gracias al público tan lindo que nos acompañó. Nos vemos mañana. Buenas noches, gracias. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money.